Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Buenas Muy tardes, buenas noches. licenciada. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Ya, empezamos. Bien, Ligda. Qué bueno. Buenas noches, Muy bien. licenciada. Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos. Vamos a empezar. Buenas noches, Linda. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, bienvenidos. Compañero, mucho gusto. Vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar lo que es el arbitraje. Para eso, buenas noches. Se ubican, por favor, en nuestro código de trabajo. $397, por favor. 397. Vamos a iniciar de una vez porque vamos a tratar de ver si podemos concluir hoy de una vez el arbitraje para ir viendo puntos importantes y relevantes dentro del proceso colectivo que es necesario que ustedes sepan. Veo que hay pocos compañeros, seguramente por el tráfico, ¿verdad? Artículo 397. Bueno, en el artículo 397 encontramos dos clasificaciones dentro de lo que es el arbitraje. Tenemos el arbitraje potestativo y el obligatorio. Y para establecer qué es el arbitraje, vamos a ver quién de ustedes tiene alguna definición que quiera aportar. ¿Alguien imagina o ha visto en otros ramos del derecho qué es el arbitraje? Por mi parte, licenciada, hasta en este momento lo estoy viendo en Derecho Procesal Civil. Y la idea que yo tengo es que, digamos, las dos partes existe un conflicto y no se lleva directamente a juicio, sino pues, buscan otros, voluntariamente se someten a otra forma de solucionar este conflicto. Correcto. Gracias ahí por el aporte. Sí, en materia civil, déjeme decirle que ahora pues el arbitraje se puede establecer en varias materias, civil, penal, familia. Lo que busca es que un tercero que forme parte de estas, de este, que se desee compartir, quien tenga experiencia, quien tenga conocimiento, pueda establecer una opinión en cuanto al conflicto que se está desarrollando. Ustedes el año pasado, dentro del contenido que debieron de haber analizado el semestre, cuando estuvieron en el sexto semestre, es las formas de normación colectiva. Dentro de establecer las formas, cómo se va a normar colectivamente un grupo, cuáles son esas normas que se van a establecer en el grupo. Dentro de estas normas tenemos pues el contrato colectivo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, sentencia colectiva o bien el reglamento interno de trabajo. Estos son instrumentos legales que le sirven a esa relación laboral para poder establecer el comportamiento interno que deben de desarrollar dentro de esa relación colectiva que se esté dando. ¿Cuál de estas figuras ustedes pues sí las reconocen y sí las han visto? El contrato colectivo de trabajo,
el pacto colectivo de condiciones de trabajo, una sentencia colectiva o el reglamento interior de trabajo. El reglamento interior de trabajo, si ustedes se dan cuenta, este instrumento, pues sí lo conocen todos los, principalmente pues los trabajadores. En cada centro de trabajo hay un instrumento legal que organiza internamente el desempeño y el desarrollo general de toda la población trabajadora. Y esto lo hace saber a través de un reglamento interno de trabajo. Sabemos que los reglamentos internos de trabajo son obligatorios a partir del número de 10 trabajadores en adelante. El patrono tiene la obligación de poder tener ese reglamento interno que va a organizar las relaciones, la relación interna laboral. Eh, el contrato, el contrato individual, el contrato colectivo no es más que el número de trabajadores que van a estar participando dentro de ese contrato colectivo. En un contrato individual, cuántos trabajadores participan y cuántos patronos? En un contrato individual, como el que usted tiene en su trabajo. 2 o más, podría ser. Ajá, un patrono y un trabajador. Ese es un contrato individual, porque ese contrato es solamente para mí. Ahora el contrato colectivo de trabajo, pues aquí estos contratos colectivos normalmente los trabajan lo que son el patrono con el sindicato, en donde norma de forma general y específica a un grupo de trabajadores a ejecutar determinada función o trabajo en específico, ¿sí? El pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que ahorita estamos tratando de establecer con esas peticiones dentro del conflicto laboral que tenemos. Recordemos que estamos aquí. Nosotros iniciamos un conflicto colectivo. Recordemos que venimos de establecer situaciones muy particulares. Estamos buscando mejoras económicas y sociales para ese grupo de trabajadores. Entonces, nosotros ya pasamos el Tribunal de Conciliación y al final, pues no se dieron. Dieron las recomendaciones y al momento de no llegar a ningún arreglo, pues los trabajadores decidieron irse a la huelga. Y como también al momento de que decidieron ejercer su derecho de huelga, también pidieron su declaratoria de justicia de huelga. Pero estamos dentro del proceso colectivo, todavía no nos hemos salido, estamos ahí todavía. Entonces estamos tratando de resolver el conflicto. Si usted se recuerda, el ejemplo que hemos venido manejando es que los trabajadores están discutiendo porque el patrón no solo les quiere pagar el 10% de aumento y los trabajadores quieren el 50%. El Tribunal de Conciliación recomendó un 20 o 30%, no me recuerdo. Pero era una recomendación, ¿sí? Entonces acá, en el Tribunal de Arbitraje, vamos a someter esta discusión a que un órgano tripartito, en este caso un tribunal, someta a disposición del tribunal, conozca el asunto y determine cuál es la solución a ese conflicto. Entonces, al final, pues, se va a dictar una sentencia colectiva, en donde ese tribunal va a indicar qué es lo que se tiene que establecer dentro del pacto colectivo de condiciones de trabajo. Pero mientras tanto, nosotros necesitamos saber ahorita
¿Qué es el arbitraje? Es un procedimiento por el cual cierta clase de controversias se someten por disposición de las partes o de la ley, y aquí es donde vamos a interpretar el artículo 397, por disposición de las partes. Entonces, es la primera opción donde dice potestativamente. Potestativamente, si quiere, póngale una diagonal a esa palabra, que quiere decir voluntario, ¿sí? Potestativamente quiere decir voluntario. Y luego, continuamos leyendo. O de la ley. Significa obligatorio. Obligadamente, obligatorio. Potestativamente significa que cuando se establece una relación laboral o bien se negocia dentro del pacto colectivo, se establece que si hay conflictos a futuro, de una vez se van a ir al arbitraje. De una vez se establece que el arbitraje va a proceder. Entonces aquí las partes voluntariamente están acordando esta disposición. Ahora bien, en el caso que se vuelve obligatorio, entonces en estos casos van a ser los casos que estén establecidos en el artículo 243 de su Código de Trabajo. Regresemos un poquito, vamos al artículo 243. ¿Ya estamos? Ya, licenciada. Sí, licenciado. En los casos previstos en los incisos A y B de este código. ¿De qué hablamos en el artículo 243? Recuérdese que ahí tenemos los servicios públicos esenciales y dice que específicamente en los casos A y B. Vamos a ver específicamente cuáles serían. Cuando sean los trabajadores de las empresas de transportes mientras se encuentren en viaje o no hayan terminado este. Significa que directamente se van a ir al arbitraje. Vamos a leer el primer inciso. Dice, en los casos, estoy en el artículo 397. Obligatoriamente, inciso A, en los casos en que, una vez calificados como legal la huelga o paro, transcurra el término correspondiente sin que se haya realizado. Ese es uno de los primeros casos. En los casos en que la huelga sea calificada legal. Se recuerda, voy a llevarlo aquí, cuando la huelga es calificada legal. Aquí se calificó la huelga de legal y se dio un plazo. El plazo de 20 días para que se organizaran los trabajadores y pudieran manifestar si realmente estaban organizados para poderse ir a la huelga. Entonces, a eso se refiere este inciso A, en los casos en que, una vez calificados como legal, la huelga o el paro transcurra el término correspondiente sin que se hayan realizado. O sea que transcurridos estos 20 días y no se pronuncia el sindicato, no le indican al juez la organización interna cómo van a holgar, porque recuérdese que esos 20 días es para organizar esos servicios esenciales, que se tienen dentro de la entidad. Entonces, obligadamente se van a ir a un tribunal de arbitraje.
Y si decimos un tribunal de arbitraje, ¿qué quiere decir? Que estamos sometiendo la controversia, ya sea por voluntad de las partes o por disposición de la ley, al conocimiento y decisión de un organismo que actúa como tercero. La decisión que tiene eficacia vinculatoria para las partes y normativas. Si nos damos cuenta, en el esquema de arbitraje, al final, acá, el último cuadro dice sentencia o laudo arbitral. Significa que este tribunal de arbitraje, lo que haya encontrado, lo que haya percibido dentro de su investigación, a su entera consideración, estará dictando su sentencia. Por ejemplo, en los términos del aumento del salario, que es la controversia que se tiene, el patrono dice que solo puede pagar el 10%, los trabajadores dicen que necesitan el 50%. La recomendación dijo un 20%, pero el tribunal en su sentencia va a establecer que se le debe de otorgar a los trabajadores un 25%. Lo que en ese caso, lo que en ese momento se establezca, así será dispuesto y organizado. Entonces, no sé si vamos comprendiendo lo que es el tribunal de arbitraje. Es someter o poner en conocimiento la decisión ante un organismo que actúa como un tercero y la decisión que se tome va a ser una norma establecida para las partes, estén o no estén de acuerdo. Pregunto, ¿vamos comprendiendo? Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Licenciada, perdone una pregunta. Ahí en ese caso, cuando usted habla de esa sentencia que se dicta ahí en ese caso, en este caso el patrono no puede apelar eso, sino que así como usted lo afirma ahorita, así se queda. A eso vamos a ver ahorita más adelante la sentencia. ¿Cuál es, si en su momento puede ser sometida a una segunda instancia o no? Pero sí, Ok. sí puede ser objeto de una apelación. Ok. Gracias, Leida. Vamos. Muy bien, ahorita estamos comprendiendo qué es lo que es el tribunal de arbitraje, ¿sí? Ya entendimos que es someter a conocimiento a un tercero, ya sea por voluntad de las partes o porque la ley así lo ordene, someter ante un tercero que conozca el asunto y que norme sobre de él, o sea, que disponga. No es ya un tribunal de conciliación en donde nos dan recomendaciones. Recomendaciones, si nosotros queremos, pues las adoptamos y si no, pues las dejamos pasar. Pero el tribunal de arbitraje no. Él va a dictar una sentencia. ¿Y cuál es lo que busca? Mantener un justo equilibrio entre los diversos factores entre producción y armonizando los derechos del capital y el trabajo. Artículo 293. Por favor, de una vez, tomen nota de del fundamento legal. Artículo 293. Nos vamos a ir allá. Esto ya lo vimos. Lo vimos cuando estuvimos analizando, si usted se recuerda, cómo se integraba el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Artículo 293. Ahorita, como yo sé que usted tiene su esquema, por favor aquí en su esquema, vamos anotando artículo 293.
293. ¿Y qué encontramos en este artículo? Dice, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje, como dije, ya lo habíamos visto, es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción y armonizando los derechos del capital del trabajo y del trabajo. Cada tribunal se integra por un juez de trabajo y previsión social, que es el presidente, un representante titular más y 3 suplentes de los trabajadores. Luego, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. ¿Sí? Se recuerda que platicamos que este tribunal se integra en el mes de noviembre, en donde los representantes de los patronos y de los respectivos sindicatos envían anualmente a la Corte Suprema de Justicia una nómina de personas que pueden ser representantes del sector trabajador o del sector empleador, para que cuando hayan conflictos colectivos y sea necesario integrar el Tribunal de Conciliación o el Tribunal de Arbitraje, ellos sean capaces e idóneos para estar desempeñando ese puesto, ¿sí? Porque las decisiones o resoluciones que vayan a emitir, pues van a impactar dentro de esa relación laboral. Entonces, el tribunal se integra por el juez titular del juzgado, que es el juez presidente, luego el representante titular de los trabajadores, por otro representante titular de los empleadores, y también aquí, no aparece acá, pero es el secretario del juzgado, es el secretario de ese tribunal. Si quieren, anótenlo, por favor. El secretario del juzgado es el secretario que también integrará y asistirá al Tribunal de Arbitraje y de Conciliación. Licenciada, perdone, ¿será que puede volver a repetir? Sí. El tribunal lo integra el juez titular de trabajo, que es el presidente, el representante titular de los trabajadores, el representante titular de los empleadores. Ellos integran el tribunal de arbitraje o de conciliación. Pero quien los va a asistir a ellos necesitan pues tener a alguien que los asista en la redacción de actas o tomar documentos o dentro de la reunión. Es el secretario del juzgado. El secretario del juzgado también se convierte en el secretario del tribunal. El siguiente párrafo, este artículo 293, dice, por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente. En este caso, porque es el juez titular del juzgado. En tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Los representantes a que se refiere el artículo anterior deben seguir cumpliendo las responsabilidades de sus cargos hasta que tome posesión sus sustitutos. Sin embargo, podrán renunciar ante la Corte Suprema de Justicia si han cumplido ya
superior. Aquí es donde les indico. El secretario del juzgado, en el último párrafo, el secretario del juzgado cuyo juez preside el tribunal lo es a la vez y este también es permanente. O sea, el secretario del juzgado integrará también ese tribunal y será el secretario del tribunal de arbitraje y el secretario del tribunal de conciliación. Repasamos nuevamente el artículo 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funciones en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario de integrar dicho tribunal. ¿Se recuerda? Vamos a ver el esquema. Se recuerda que cuando estuvimos en el tribunal de conciliación, aquí, en la primera resolución, el juez manda a integrar al tribunal de conciliación. Y también solicita la designación de los delegados que van a estar en la audiencia. Pero manda a integrar ese tribunal de conciliación, o sea, a los representantes titulares de la parte patronal y a los representantes de la parte empleadora. Serían los representantes titulares que van a conformar el tribunal. En el tribunal de arbitraje pasa exactamente lo mismo. Aquí. El juez convoca a las partes. Entonces acá el juez va a solicitar que se integre el representante titular y el representante, los dos representantes titulares, uno del sector trabajador y otro del sector empleador. Es lo que nos está diciendo el artículo 294. 295, por favor. 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Es lo que manifiesto. El sector empleador, en este caso el CACIF, debe de enviar a más tardar en la última semana, en la última quincena del mes de noviembre, en el último día hábil, perdón, del mes de noviembre de cada año, tanto el CACIF como la representación de los sindicatos deben de elaborar una nómina y enviarla a la Corte Suprema de Justicia, que serían ellos los nombrados, posibles nombrados en titulares, como sean requeridos en los juzgados. En el artículo 296 están los requisitos, perdón, pueden ser las mismas personas las que integren, permítame, vamos a leer porque no. Pueden ser las mismas personas las que integren ya sea el Tribunal de Conciliación y el arbitraje para el mismo asunto, sí, pueden ser los mismos. Solamente que el Tribunal de Conciliación pues tiene un carácter diferente y el de arbitraje pues ya sabemos que pues va a ser inquisitiva la decisión con la que se trabaje. En el artículo 296 están los requisitos de ley, ya los vimos. Todos estos artículos ya los vimos. Del artículo 296 al 299, por favor. Entonces, si quiere recordarse del tribunal, quienes integran el Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, del artículo 293 al 309. Regresamos. Estamos ahorita
en la fase conociendo lo que es el arbitraje. El arbitraje, su finalidad, ya sabemos qué es un procedimiento por el cual cierta controversia, ya sea que sea sometido por disposición de la ley o por voluntad de las partes, a disposición de un tercero, quien va a tomar la decisión en cuanto el asunto se esté ventilando. La finalidad, pues mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. O sea, armonizando lo que desean los trabajadores con lo que puede dar el patrón. Luego, el arbitraje obligatorio solo puede aceptarse como último recurso para solucionar los conflictos colectivos, en donde el acceso al derecho de la huelga está legal y razonablemente vedado. Es legal y razonablemente vedado. Es lo que dice Mario López Larrabe. O sea, el último escenario en donde se deben de solucionar los conflictos, está diciendo, es ante un tribunal de arbitraje obligatorio. Entonces, sabemos que el arbitraje pues puede ser potestativo o bien obligatorio. Así lo establece la ley. Potestativo es voluntario o obligatorio, pues, obligadamente. Teorías que determinan la naturaleza del arbitraje. Puede ser un arbitraje como contrato, es un arbitraje como contrato o un compromiso cuando ya ha surgido una controversia y se ha denunciado renunciar al litigio para solventar el asunto en una decisión arbitral. O bien cuando aún así el conflicto de las partes a futuro acuerdan someter el surgimiento de los conflictos de una decisión arbitral. ¿Comprendemos esto? El arbitraje como contrato. ¿Alguien tiene duda? Este arbitraje como contrato es sencillo. Simplemente, por ejemplo, ahorita están en conflicto las partes. Ahorita ya pasaron el tribunal de conciliación, ya pasaron no se pusieron de acuerdo, entonces se fueron a la huelga, ya solicitaron que se declare la huelga justa, entonces vienen dentro de ese conflicto. Al final, pues se va a decidir el asunto. Entonces, cuando ya pacten, establezcan lo que de lo que se va a respetar dentro de ese conflicto colectivo, las mejoras sociales y económicas que se hayan logrado, ahí también dentro de ese contrato pueden establecer que cuando tengan futuras controversias, futuros conflictos, en lugar de pasar todo ese procedimiento, de una vez solicitan que el conflicto o la controversia que no se logre solucionar se integre el tribunal de arbitraje para que sea un tercero quien venga y resuelva la situación. Entonces, ahí lo están pactando. Por eso dice el arbitraje como un contrato, o sea, lo están pactando para que a futuro, si tuvieran algún conflicto, ya no pasar por la huelga, no pasar por el tribunal de conciliación, no que directamente irse al tribunal de arbitraje. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Sí, licenciada, todo claro. Teorías que determinan la naturaleza jurídica del arbitraje. El arbitraje como jurisdicción limitada. El arbitraje en el ámbito del derecho al trabajo guatemalteco se desarrolla dentro del campo de la jurisdicción ordinaria,
siendo su jurisdicción limitada para los consiguientes, y en esta teoría es la única aplicable. O sea, jurisdicción limitada, ¿qué quiere decir? Que únicamente le pertenece a los jueces de trabajo la aplicación de un tribunal de arbitraje. Cualquier asunto que haya en materia de trabajo debe de estar sometida ante un juez de trabajo para que éste resuelva esa controversia. Y ahí estaríamos con esos datos básicos de lo que es el arbitraje. ¿Dudas hasta acá? Si no hay, nos vamos al procedimiento. El procedimiento va a ser, dime. Está claro, licenciada, pero no. Bueno, muy bien. El procedimiento va a ser sencillo, porque si usted estudió muy bien y como acabamos de pasar el Tribunal de Conciliación, este básicamente guarda los mismos procedimientos. Si nos damos cuenta, el Tribunal de, vamos a ver si logro hacer algo ahorita. En el Tribunal de Arbitraje, pues hay dos posiciones en las cuales se pueden centrar. Vamos al artículo 397, por favor. Vamos a conocer cuándo va a ser potestativamente o voluntario y en qué momento se convierte en obligatorio. Artículo 397. Potestativamente, cuando las partes así lo acuerden, ante o inmediatamente después del trámite de la conciliación. ¿Se recuerdan que después de la conciliación, después del Tribunal de Conciliación, pues el tribunal emite sus recomendaciones, ¿verdad? Entonces, este es el caso A. Cuando las partes así lo acuerden, o sea, ya lo tengan acordado antes de que haya un conflicto, y si hubiera un conflicto a futuro, pues ellos han establecido que se puede ir a arbitraje de una vez, o dice inmediatamente después del trámite de la conciliación. Cuando se emiten las recomendaciones que da el tribunal son 5. Entonces, si al finalizar el Tribunal de Conciliación puede elegir irse directamente al arbitraje. Las partes ahí mismo pueden obviar el movimiento de huelga y directamente irse a que un tribunal legalmente establecido dictamine sobre la solución del conflicto que se está presentando. A esto se refiere. Cuando en el inciso B, cuando las partes así lo convengan una vez se hayan ido de huelga o paro calificado legal. La otra situación es que cuando hayan finalizado el proceso del movimiento de huelga, como lo vimos hace un momento que nosotros terminamos la legalidad de la huelga y pedimos la declaratoria de justicia a la huelga, entonces ahora vamos a solicitarle al tribunal que convoque para someternos a un tribunal de arbitraje. Eso quiere decir potestativamente. O sea, que las partes así lo dispongan voluntariamente dentro del proceso. Ahora, obligatoriamente, ¿en qué casos
aunque las partes no lo quieran o no lo pidan, por disposición de la ley, así se estarían sometiendo a un tribunal de arbitraje. En el inciso A, en los casos en que una vez calificados como legal la huelga o paro y transcurra el tiempo, sin que se haya realizado sin que se haya trabajado o decidido si se va a huelga o no. Se quedan en un silencio el sindicato, no se deciden, no se pronuncian. Entonces, el tribunal inmediatamente convoca a las partes a un tribunal de arbitraje. Aquí ya se vuelve obligatorio. Las partes no lo están pidiendo. Entonces, el juez, al ver que en su caso, transcurrido el plazo que él otorgó para que pudieran manifestarse el sindicato, indicar cómo se iba a proceder con la huelga legal, y transcurrido este plazo, no hay ningún pronunciamiento, entonces automáticamente el juez convoca al tribunal de arbitraje y así convoca a las partes igual. Inciso B, estamos en el numeral 2 del artículo 397, inciso B. En los casos previstos en el inciso A y B del artículo 243 de este código, ¿qué consideran ustedes? ¿Sobre qué trata el artículo 243? Ya lo vimos, recuerden. Limitaciones de huelga. Ujú. El 243 habla sobre los servicios públicos esenciales. Y recordemos que ahí está indicando que en los incisos A y B, realmente esos servicios son esenciales. Son públicos esenciales y este siempre va a operar este proceso porque muchos dicen que lo que sucede es que se está limitando el derecho de huelga en cuanto a cuando se traten esos servicios. Pero la ley establece y los ve como prioritarios los servicios públicos esenciales, que por eso existe la ley de sindicalización, el decreto, ¿se recuerda que le dejé para leer? ¿Cuál es el decreto? Recuérdenme. 7186, Mili. 8186. Así es, gracias. 7186. ¿Ahí en qué artículo aparecen los servicios esenciales? En el cuarto, licenciada, en el 4. Así es. En el número 4, ahí le aparece el procedimiento y califica cuáles son esos servicios esenciales. Entonces, aquí por lo mismo está nuevamente indicando la ley que el arbitraje será obligatorio cuando nos encontremos en ese caso. El inciso C, en el caso en el que de que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenaren los requisitos a que elude el inciso 241. ¿Cuándo es obligatorio el arbitraje también? Cuando no se llenan los requisitos del artículo 241. Cuando se está solicitando que la huelga sea declarada legal. ¿Cuáles son esos requisitos? Son estos. Que el movimiento de la huelga sea pacífico.
que se haya agotado la fase de la conciliación y que exista una votación de los afiliados, la mitad más uno, de que sí se desea ir a la legal, solicitar la legalidad de la huelga. Ahí es obligatorio el arbitraje cuando no se cumplan esos requisitos esenciales. Evelyn, tu micrófono está activo. Gracias. Eso es lo que nos explica el inciso C. Cuando se haya agotado el Tribunal de Conciliación y se esté solicitando la legalidad del movimiento de la huelga, pero cuando el juez califique esos requisitos esenciales y determine de que no se cumplieron, entonces se estaría solicitando que se vayan directamente al que se quede esto suspendido, que se quede sin efecto la solicitud de la legalidad de la huelga. Entonces se irían directamente por obligatorio que se imponga el tribunal de arbitraje. Último párrafo, por favor, del artículo 397. Dice, en caso que del inciso B del arbitraje potestativo, ¿cuál es el inciso B del arbitraje potestativo? ¿Cuándo Cuando serían? las partes así lo convengan. ¿Sí? Cuando las partes así lo convengan. Una vez se haya ido a la huelga o paro calificados de legal. Cuando así lo convenga. Una vez se hayan ido a la huelga o paro. Entonces dice el último párrafo. ¿Cuándo se convierte obligatorio el arbitraje? En el caso del inciso B del arbitraje potestativo. Las partes, al acordarlo, deben de reanudar los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubieran declarado la legalidad de la huelga, los trabajadores hicieron su asamblea general, nos dieron un plazo y se pronunciaron que sí se iban a la huelga. Pero dentro del ejercicio de la huelga, están ejerciendo su derecho de huelga, consideran que es mejor irse al tribunal de arbitraje para que se resuelva el asunto. Ahí en ese caso, ya entonces el arbitraje se convierte en obligatorio porque ya las partes están decidiendo, ya está ejerciéndose el derecho de la huelga, pero se han decidido suspenderlo. Y al suspender su derecho de legalidad de la huelga, el ejercicio de la huelga, entonces automáticamente se considera que deben de acudir a un tribunal de arbitraje. Ese es el último caso en el que se establecería. Y el tribunal de arbitraje tiene el mismo plazo para ejecutarse, 15 días. Artículo 398. 398. En los casos de arbitraje potestativo, o sea, voluntario, las partes deben de someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito
O sea que hay que presentar un memorial. Aquí el potestativo, para poderlo solicitar el tribunal, tiene que presentar un memorial. Los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, y designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representar, de conformidad con lo preceptado en el artículo 409. En el artículo 409, vamos rápidamente al artículo 409. ¿Qué encontramos acá? El procedimiento de cómo se va a llevar a cabo el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje, la asesoría de abogado. Las partes deben de comparecer personalmente o ser representadas. Recuérdese, ¿quiénes van a comparecer? ¿Quiénes son los que tienen esa potestad para poder comparecer ante el Tribunal de Arbitraje o Conciliación? Artículo 377. ¿Quiénes tienen esa potestad para comparecer? Sería el sindicato, los grupos coaligados y el patrono. Recuérdese que la ley establece que cada una de las partes, y así lo está diciendo, cada una de las partes deben comparecer personalmente o ser representados, ¿sí? Y a quienes se les va a otorgar amplios poderes. Aquí retrocedemos al artículo 377, exacto, a los delegados designados. Esos delegados designados, si es el sindicato, recuerde que se les va a otorgar amplias facultades para poder estar dentro del proceso o la negociación. Artículo 377, ¿sí? Aquí pues deben de designarse 3 delegados que conozcan muy bien las causas que convocan al conflicto y a quienes se les conferirá el propio documento. Poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente a referendo. Entonces estamos hablando de los grupos coaligados, un comité ad hoc. Segundo párrafo del artículo 377. Si se tratara de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y sus estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto correspondiente y la representación del sindicato al comité ejecutivo en pleno o a 3 miembros que designará en la propia Asamblea General. O sea, los 2 grupos van a designar a sus delegados, porque son los delegados los que van a tener amplios poderes para poder actuar dentro del conflicto, dentro del Tribunal de Arbitraje y Conciliación. Es igual, lo mismo. Aquí establece quiénes podrían ser representantes, los parientes dentro del grado de ley, los abogados si se tratara de patrocinados individuales, por compañeros, labores, que si se trata de trabajadores y sus directores, gerentes y todo lo demás. Aquí manifiesta quiénes podrán ser ellos, quiénes podrán comparecer, pero recuérdese que dentro de un conflicto colectivo, en la fase del tribunal de conciliación o en la fase de arbitraje, se
son los delegados los que actúan representando los intereses de las partes. Luego, motivo de convergencia en los puntos sobre los opuestos. Estoy en el artículo 398. Designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409, señalando lugar para recibir notificaciones y en caso no llenaren este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. O sea que de oficio, si se llegara a tener este dato, el juez ordenará inmediatamente señalar un lugar para notificarles, que seguramente dentro del expediente habrá más de alguna dirección en donde siempre se les ha notificado. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convoca a las partes. Fíjese bien, cuando es potestativo, recuérdese que se tiene que presentar un memorial, un escrito solicitándole al juez que se integre el tribunal de arbitraje. Cuando es potestativo, se solicita al juez que convoque a integrar el tribunal de arbitraje. Recuérdese, potestativo diagonal es voluntario. Ahora viene el otro caso. Aquí tiene que separarlo. En este artículo 398, subraye donde dice o marque arbitraje potestativo. Usted ya sabe que las partes libremente se someten al arbitraje y lo solicitan por medio de un escrito, llenando todos los requisitos de ley de una demanda. Ahora, en el segundo párrafo dice, en los casos de arbitraje obligatorio, aquí, esta es otra situación. El juez convoca a las partes y levantará una acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. O sea que los mismos requisitos el juez va a hacer que se apliquen, que se debe de señalar quiénes son los delegados, deben de señalar una dirección para ser notificados. ¿Entendimos? Cuando es potestativo y cuando es obligatorio, el efecto de los dos. Sí, licenciada, muchas gracias. Sí, listo, está claro. Muy bien. Entonces, recuérdese que los requisitos, pues, están que tienen que nombrar a sus delegados con amplios poderes y luego a 3 delegados. Tienen que nombrar a 3 delegados cada una de las partes con amplios poderes para poder actuar dentro del Tribunal de Conciliación. Además, señalar la dirección donde van a ser notificados y siempre tener presente el artículo 409 en el potestativo o voluntario. En el obligatorio, los mismos requisitos el juez va a pedir que se cumplan. Pero aquí el juez es el que va a ordenar que inmediatamente se integre el tribunal de arbitraje. Artículo 399. Lo dispuesto en el artículo 383, vamos a recordarnos qué había en el artículo 383. Llenados todos los trámites anteriores. O sea, si es voluntario, ya se presentó el escrito y todo está, el juez va a dictar su resolución convocando para el tribunal de arbitraje.
Si es obligatorio, el juez, a través de una acta, también va a convocar a las partes para que se integre el tribunal de arbitraje. Entonces, llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de un plazo de 24 horas, aquí está, el juez dentro de un plazo de 24 horas debe de integrar el tribunal de conciliación. Perdón, el tribunal de arbitraje. Debe de integrar el tribunal. El 400 dice, lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. ¿Qué había en el artículo 383? Significa que cuando el juez o el tribunal convoque a que se integre el tribunal de arbitraje, está solicitándole ¿a quiénes? A los titulares que ya vimos en el artículo 293, va a solicitar a los representantes titulares del sector patronal y del sector trabajador a que se incorporen a este tribunal. En esa resolución, el juez va a señalar los nombres de ese listado que la Corte Suprema de Justicia le da, va a seleccionar los nombres de esos representantes del sector trabajador y del sector empleador para que se integren al tribunal de arbitraje. Y el artículo 300 y el artículo 383, el artículo 383 lo que le está diciendo es que si alguno de estos convocados, de estos representantes titulares que van a formar el tribunal de arbitraje, se considera que no es idóneo, o bien el que ha sido convocado considera por algún inconveniente no estar presente dentro de ese tribunal de arbitraje, entonces será el momento de presentar su excusa, o bien si las partes no quieren a esos representantes titulares, pues las recusaciones, ¿sí? Eso es lo que habla el artículo 383. Como les dije, si usted se recuerda del tribunal de conciliación, es exactamente lo mismo. Mire, emite la resolución. La diferencia está en que aquí, cuando el tribunal convoca a las partes, ¿qué plazo tiene? ¿Qué plazo le da? 24 horas. Así es, 24 horas. O sea que el tribunal le da un plazo de 24 horas para que puedan integrarse los convocados. Ahora, en el de conciliación, ¿cuál es el plazo que da únicamente? 12 horas. Hay diferencia. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Perdón, o sea que la diferencia para el tribunal de arbitraje es de 24 horas. Así es. El plazo aquí está, 24 horas. En un plazo de 24 horas
se tiene que integrar el tribunal de arbitraje. Gracias, licenciada. Seguidamente, cuando ya han sido convocados esos representantes titulares, la ley les está diciendo, aquí pongan artículo 383, que si ellos o bien las partes consideran que las personas que van a integrar ese tribunal de arbitraje no son idóneos, no son, no corresponden o van a lesionar el proceso, pues pueden presentar sus excusas y sus recusaciones. Artículo 383. Y recuérdese, el plazo en que se presenta es inmediatamente. Eso dice el artículo 383. A mí me llegó el día de hoy la convocatoria donde el juez me ordena que me voy a integrar como titular representante del sector trabajador en tal proceso colectivo y considero que he tenido problemas o bien he tenido algunas diferencias con el juez, con alguna de las partes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente presento mi excusa y le digo al juez, mire, señor juez, lamentablemente por las situaciones que anteriormente se dieron dentro de tal proceso, me excuso de integrar este tribunal de arbitraje. Eso es una excusa. Una recusación. Los delegados de los trabajadores consideran que el titular que representa a los trabajadores no es la persona más idónea para conocer este conflicto colectivo. Tiene intereses compartidos y por lo mismo, pues, consideran de que no es, que no debe de integrar el tribunal. Entonces, ¿qué va a hacer el delegado de la parte de los trabajadores? Presentar una recusación. ¿Sí? Artículo 383. ¿En qué plazo? Inmediatamente. ¿Estamos? ¿Alguien se quedó atrás o todos van bien? Todo bien, Lick, muchas gracias. Una vez no se presentan excusas o no hay recusaciones o bien las mismas ya fueron depuradas, entonces el juez titular o el presidente declara competente ese tribunal de arbitraje para conocer el asunto. ¿Sí? Una vez agotados todos los puntos, no hay recusaciones, no hay excusas, o ya se presentaron y se resolvieron, entonces aquí se procede, llenados los, se procede a declarar competente ese tribunal. Artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el tribunal de arbitraje se declara competente, ¿sí? Se declara competente y dictará la sentencia dentro de un plazo de 15 días posteriores. El próximo día de clases vamos a continuar a partir de acá, del artículo 401. Ahorita nos quedamos cuando el tribunal se declara competente. Ya está listo para revisar el expediente, ya está integrado el tribunal de arbitraje, porque aquí lo único que le corresponde después de incorporarse como tribunal es dictar sentencia. Pero para poder dictar sentencia,
tiene que analizar el caso, tiene que analizar todo el expediente y también tiene que reunir más información que le permita entender la postura de ambas partes. Nos quedamos en el artículo 401. 401. Si no hay dudas, los dejo ir a su siguiente clase porque ya son las 7. Ahora, si tienen dudas, por aquí me quedo. No tengan pena. En mi caso está claro, licenciada. Muy bien, Pedro. Gracias, licenciada. No tienen clase. Ay, dichosos, qué alegre. Felicidades. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, nos vemos. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.